La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos, no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Palabras registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. ¿Has creído ya que Cristo murió por tus pecados? ¿Has creído ya en el Evangelio? ¿Has sido salvo de toda condena debida a tus pecados? Y sí, porque Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y eso no es negociable. La condena debida a los pecados no es negociable. Tú no se la puedes negociar a Dios. Una sola es la sentencia contra el pecado del alma, la muerte del alma. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, ha dicho el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y tu alma ha pecado, igual que la mía. ¿Te has arrepentido ya? ¿Te has reconocido una persona moralmente corrompida, heredero de una naturaleza que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada toda la raza humana, que nos hará pecar contra Dios, querámoslo o no, hasta que nos muramos? ¿Te has arrepentido? ¿Te has reconocido así ante Dios? ¿Te has visto tú marchando rumbo al infierno? Y sí, porque si tú no has sido salvo, vas marchando rumbo al infierno. ¿Te has visto tú en lo grave? ¿Has visto lo grave que es pecar contra Dios? Que la paga del pecado del alma es la muerte del alma, y que no hay nada que tú le puedas llevar a Dios como para que Dios te deje a ti exonerado de la condena por los pecados de tu alma. El alma que pecar esa morirá, y eso no es negociable. O los pecados de tu alma los pagas tú, con tu alma siendo lanzada al lago de fuego, o tu alma quedará exenta de pagar por los pecados de tu alma creyendo que Cristo murió por tus pecados, creyendo en el Evangelio. El Evangelio es, Cristo murió por nuestros pecados. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, eres salvo de toda condena debida a tus pecados. No morirás en tus pecados. Mas si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, tú morirás en tus pecados. Alguien tiene que pagar los pecados. O los pecados de tu alma los pagará tu alma, siendo tu alma lanzada al lago de fuego, o tu alma quedará exenta de los pecados de tu alma, de la condena por los pecados de tu alma, creyendo que Cristo murió por tus pecados. ¿Cuál es tu fe? ¿Qué crees tú? ¿Has creído ya en el Evangelio o solamente tú eres un hombre meramente natural? Un hombre que todos sus pensamientos están vertidos en el aquí y en el ahora. Un hombre terrenal, una mujer terrenal, nada más. Que tus pensamientos, tus metas, tus sueños, tus anhelos son únicamente en lo terrenal. No has pensado en lo que dice Dios en la palabra de Dios, la Biblia. Dios demanda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta, que se reconozca un ser corrompido moralmente, que no podrá dejar de pecar contra Dios hasta que se muera. El apóstol Juan, siendo una persona salvada, un apóstol de Jesucristo el Señor, dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado. El apóstol Juan, siendo salvo de toda condena debida a sus pecados, está escribiéndole a la iglesia, si decimos que no hemos pecado. ¿Y qué de ti? ¿Ya te has arrepentido? ¿Ya te has reconocido una persona que peca contra Dios y que no podrás del todo dejar de pecar contra Dios hasta que te mueras? Esto es arrepentimiento. Metanoia en griego, que es un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe a sí mismo, en lo moral y en lo espiritual. Para que tú seas salvo de toda condena debida a los pecados de tu alma, para que tu alma quede exenta de morir en sus pecados, tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Son las dos demandas que el Señor comenzó a demandar mientras inició su ministerio aquí en la tierra. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, dijo el Señor, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda alma tiene existencia eterna.
No todo acaba con la muerte física. Dios ha hecho toda alma humana con existencia eterna. Necio, dice el Señor, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Mi alma ve a través de mis ojos, los ojos del cuerpo físico. Mi alma oye a través de mis oídos del cuerpo físico. Mi alma te está hablando a ti a través de mi boca, de mis cuerdas vocales, de mis labios. Mas un día mi alma, igual que la tuya, será desnudada de mi cuerpo. Mi alma tiene existencia eterna y mi alma irá a parar al único de los dos destinos posibles donde va el alma. O al cielo o al infierno, y no hay más. ¿Dónde irá a parar tu alma? Aquí el Señor, en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, habla de una persona meramente terrenal, que ocupa todos sus pensamientos únicamente en los aspectos terrenales. Su familia, su casa, su trabajo, su dinero. Ojalá que la política cambie para que yo siga proyectándome en esta tierra, aquí y ahora, en lo terrenal, en lo monetario. Un hombre meramente terrenal, que ocupa sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños están únicamente vertidos en lo terrenal, nada más. No piensa en la demanda que hace Dios en la Biblia, que el hombre se arrepienta. No quiere oír el Evangelio. El Evangelio es: Cristo murió por tus pecados, para que tú no tengas que morir por tus pecados. ¿Qué significa que tu alma muera en tus pecados? Significa que cuando tu alma sea desnudada de tu cuerpo, porque toda alma tiene existencia eterna, tu alma quedará vinculada a todos los pecados que cometiste tú, mientras tu alma estuvo vinculada a tu cuerpo, toda tu vida física. Y así tu alma, vinculada a todos los pecados que cometiste en esta vida, irá a parar a la eternidad. Específicamente al infierno, que es una antesala meramente en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco. En ese juicio no hay salvación. Habrás sellado el destino eterno de tu alma, cuando tu alma haya muerto en tus pecados. Eso significa que tú mueras en tus pecados. Que tú mueras en tus pecados ocurrirá en ti porque tú nunca habrás creído que Cristo murió por tus pecados. Porque lo que a nosotros nos condena al infierno, específicamente condena a nuestras almas a que sea lanzada el alma al lago de fuego, una vez que comparezca en el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15, son nuestros pecados, los pecados de nuestra alma. Los pecados no tienen perdón en sí. Los pecados se castigan con la muerte de aquella alma que los habrá cometido, que habrá cometido los pecados. Y tu alma ha pecado, mi alma también ha pecado. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Creer en el Evangelio que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, a nosotros nos hace salvos. Y arrepentimiento es un reconocimiento, primero, de que somos seres corrompidos, que no podremos dejar de pecar hasta que nos muramos. Es una humillación que debemos hacer ante Dios. Y además, arrepentimiento también involucra la verdad de lo grave que es el pecado. El pecado no es perdonado. El pecado se castiga con la muerte del alma que ha cometido el pecado. También arrepentimiento significa que tú vas marchando rumbo a la condenación. Tu alma va al infierno, porque tu alma está vinculada a todos los pecados de tu alma. Eso es arrepentimiento. Fe en el Evangelio es creer que Cristo murió por tus pecados, dejándote exento a ti de que tú mueras en tus pecados. Morir en tus pecados significa que tu alma, que tiene existencia eterna, será desnudada de tu cuerpo, vinculada a todos los pecados de tu alma. Y así tu alma irá a parar a la eternidad, a esperar en el infierno, que es una antesala solamente en tormentos, en espera del juicio ante el gran trono blanco. En Hebreos capítulo 9, el Señor dice en su palabra: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, escribe el apóstol Juan, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros del registro de los pecados de las almas. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, que el Señor Jesucristo se lo revela al apóstol Juan en Patmos, cuando estaba encarcelado ahí en la isla de Patmos.
en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Tú tienes que ser salvo del juicio. Tu alma tiene que ser salva. O tú quieres ser destruido. Tu alma querrá ser destruida en el lago de fuego. Para ser salvo, ser salva de toda condena debido a los pecados de tu alma, tú tienes que creer en el Evangelio. Creer que Cristo murió por tus pecados. Tienes que arrepentirte. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí la palabra es metanoia, cambio radical en la manera en que tú te autopercibes a ti mismo en lo moral y en lo espiritual. Tú tienes que reconocerte un ser moralmente corrompido, una mujer corrompida, un hombre corrompido, porque sí. Porque cuando uno tiene un mal deseo significa que está corrompido, no es santo como Dios. Cuando uno mira a una mujer para codiciarla, ha pecado en su corazón, sin ir al hecho siquiera. Eso es ser un hombre y una mujer corrompida. El saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado al hombre. En Romanos capítulo 14 dice su palabra, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Pecado por incredulidad, pecado por omisión, pecado por un mal deseo. Somos pecadores. Eso es ser corrompido y tú tienes que reconocerlo. Eso es arrepentimiento. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, el apóstol Pablo está anunciando: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, metanoia, que se reconozcan inmorales ante Dios. Sí, porque ante tu hijo, ante tu gente, tu familia, tus vecinos, tus colegas de trabajo, tú puedes ser la Madre Pía. Puedes ser tan santo como el Padre Pío, como la Madre Teresa. Pero para Dios tú eres un ser corrompido, que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras. El apóstol Pedro dice, tocante a la salvación conquistada por Cristo en la cruz del Calvario, y que nos bautiza a nosotros con el bautismo del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Toda persona que cree que Cristo murió por sus pecados es sellado con el Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:21, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Te has arrepentido? ¿Ha modificado tus pensamientos a la Biblia? La Biblia nos dice que nosotros somos seres corrompidos en la carne y hasta que nuestros cuerpos mueran, seguiremos pecando contra Dios, querámoslo o no. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su verdad, su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso lo hacemos los salvados. Confesar nuestros pecados lo hacemos los que hemos sido salvos. Tú tienes que arrepentirte, entenderte que tú eres una persona pecadora, que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras. Nosotros los salvados tenemos que decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados en calidad de salvados. Mas tú que estás muerto espiritualmente, no has nacido de nuevo porque no te has arrepentido, no te has entendido en la grave situación inmoral en la que estás ante Dios y que estás muerto espiritualmente por haber pecado, como un día lo estuve yo. Yo un día nací de nuevo por haberme arrepentido y haber creído en el Evangelio, por haberme entendido y reconocido que yo pecaré contra Dios hasta que me muera, que no podré del todo dejar de pecar. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En este cuerpo está sentada, arraigada esta naturaleza que la contrajo Adán y que por Adán ha sido heredada toda la raza humana, que no se impedirá del todo dejar de pecar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, dice el apóstol Pablo, mas con la carne a la ley del pecado. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Todo ser humano tiene que morir físicamente, porque en este cuerpo está arraigada esta naturaleza pecaminosa que nos hará pecar, a perdidos y salvados hasta nuestra muerte. ¿Has creído ya? ¿Has creído ya esta verdad? ¿Te has arrepentido? ¿Te has entendido que eres un pecador, un inmoral, un corrupto en la carne? ¿Que no podrás del todo dejar de pecar? ¿Que entiendes que vas marchando rumbo al infierno porque Dios no es Dios de muertos y tú estás espiritualmente muerto por haber pecado? Tú necesitas ser sustituido por el único santo, el único que tiene santidad. Porque tú y yo no somos santos, mas Cristo nos hereda su santidad en la cruz del Calvario. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Te has arrepentido? ¿Has modificado tus pensamientos a la Biblia, que dice que no hay justo ni un uno? ¿Que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni tú ni yo?
Romanos 3:22 dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratis, sin que tú hagas nada, sin que pagues un peso, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Has creído ya que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado? ¿Has creído ya que Cristo murió en vez de ti? ¿Has creído que Cristo murió en lugar de ti para que tú no tengas que morir en tus pecados? ¿Para que tu alma cuando sea desnudada no esté vinculada a todos tus pecados? ¿Has creído que Cristo te salvó en la cruz? ¿Que Cristo murió por tus pecados para que tú no tengas que morir en tus pecados? Oh amigo, o los pecados de tu alma los pagará tu alma, con la muerte de tu alma siendo lanzada al lago de fuego, así se pagan los pecados, con la muerte. O tu alma quedará exenta de morir en tus pecados creyendo que Cristo murió por tus pecados. ¿Qué has creído tú? Antes de morir, antes de que tu alma sea desnudada de tu cuerpo, déjate de ser un ser humano meramente terrenal, que tus pensamientos están vinculados a todo lo que dice aquí en la tierra. Sino antes de morir, antes de que tu alma sea desnudada de tu cuerpo, arrepiéntete y cree en el Evangelio, para que seas salvo de toda condena debido a tus pecados. Que Dios te bendiga.